Jóvenes, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de relaciones métricas en un triángulo rectángulo. Como reseña histórica podríamos decir que el filósofo griego Pitágoras, en la ciudad de Crotona, Italia, fundó la escuela pitagórica en la que se enseñaban matemáticas, astrología y filosofía. Además, fue contemporáneo de Buda y en sus viajes pudo conocer Egipto y la India, adquiriendo conocimientos matemáticos, astrológicos y religiosos, lo que le permitió enunciar el famoso teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras. Además, los pitagóricos se dedicaron al estudio profundo de la geometría, de la aritmética y de la música. A continuación pasaremos a resumir algunos conceptos. A continuación pasaremos a definir las relaciones métricas en un triángulo rectángulo y dice así: en todo triángulo rectángulo, al trazar la menor altura a partir del vértice recto hacia su lado opuesto, llamado hipotenusa, se forman dos triángulos, los cuales son semejantes al triángulo rectángulo analizado. Y como podemos observar, aquí tenemos la figura de un triángulo rectángulo, del triángulo ABC, recto en el vértice B. Y como podemos observar, de dicho vértice se ha trazado la altura relativa a su lado opuesto, que en este caso es el lado AC. Y como podemos observar, se han formado tres triángulos rectángulos semejantes. El triángulo rectángulo AHB será semejante al triángulo rectángulo BHC y además serán semejantes al triángulo rectángulo original ABC, ya que en el triángulo rectángulo AHB, si yo digo que el ángulo del vértice A mide alfa, entonces el otro vértice agudo será su complementario, y en este caso lo estoy llamando beta. Además podemos observar de la figura que el ángulo del vértice B es ángulo recto, es decir, mide 90 grados, y además está compuesto por estos dos ángulos. Si nosotros sabemos que este ángulo mide beta, entonces el otro ángulo tendría que ser su complementario para que sumados me den 90 grados. Y el complementario de beta nosotros sabemos que es alfa, entonces le colocamos alfa. De igual manera, para el triángulo rectángulo BHC, si nosotros sabemos que su ángulo agudo mide alfa, entonces el otro ángulo agudo será su complementario, que en este caso nosotros sabemos que es beta. Entonces, como podemos apreciar, los tres triángulos rectángulos cuentan con los ángulos alfa y beta. Entonces la semejanza que se plantea es por el caso ángulo-ángulo. Entonces, planteando la semejanza, diremos lo siguiente: que el triángulo rectángulo AHB será semejante al triángulo rectángulo BHC y a su vez serán semejantes al triángulo rectángulo original ABC. Y esto es por el caso ángulo-ángulo. Además, podemos decir que los elementos de un triángulo rectángulo son los siguientes: el lado AB y el lado BC, el lado AB y el lado BC son llamados catetos y estos forman el ángulo de 90 grados. También tenemos el lado AC, el cual es llamado hipotenusa y es el lado mayor de dicho triángulo rectángulo. Además, aquí tenemos al segmento BH, que es la altura relativa a la hipotenusa. Aquí hay dos conceptos muy importantes: el concepto de proyección de segmentos. Entonces decimos que el segmento AH, que en este caso mide n, se dice que es la proyección del cateto AB sobre AC. ¿Eso qué significa? Si nosotros agarramos una linterna y alumbramos el triángulo rectángulo de arriba hacia abajo, la sombra que genera el cateto AB, que mide C, será igual al segmento H, que mide N. De igual manera, diremos que la sombra que produce el lado BC, que mide A,
será el segmento HC que mide M. Muy bien. A continuación pasaremos a enunciar los teoremas de un triángulo rectángulo. Y el primer teorema es el teorema de Pitágoras, el que nos dice que la medida de la hipotenusa elevado al cuadrado será igual a la suma de las medidas de los catetos elevado al cuadrado. A continuación pasamos al segundo teorema, y este nos dice que la medida de la altura relativa a la hipotenusa, que en este caso es h, elevado al cuadrado, será igual al producto de las medidas de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. A continuación pasaremos a enunciar el tercer teorema, y este nos dice que la medida de uno de los catetos elevado al cuadrado es igual a la medida de su proyección multiplicado por la medida de la hipotenusa. A continuación pasamos al cuarto teorema, y este nos dice que el producto de las medidas de los dos catetos es igual al producto de la medida de la altura relativa a la hipotenusa por la medida de la hipotenusa. Y finalmente pasamos al quinto teorema, y este nos dice que la inversa de la medida de la altura elevado al cuadrado es igual a la suma de las inversas de las medidas de los catetos elevado al cuadrado. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a estudiar las relaciones métricas en la circunferencia. Y aquí contamos con tres teoremas. El primer teorema es el teorema de las cuerdas. Y como podemos observar, en la figura se ha trazado una circunferencia y dentro de ella se han trazado dos cuerdas. La cuerda AB y la cuerda CD, las cuales se intersectan en el punto P. De tal manera que se han dividido en dos segmentos. El segmento AP que mide A y el segmento PB que mide B para la primera cuerda, y para la segunda cuerda se ha dividido en el segmento CP que mide M y el segmento PD que mide N. Y esta propiedad nos dice que el producto de las medidas de los segmentos obtenidos en cada cuerda son iguales. A continuación pasaremos al segundo teorema, al teorema de la tangente. Y como podemos observar en la figura, tenemos una circunferencia a la cual se han trazado a partir del punto exterior A dos segmentos. El segmento tangente AT, tangente en el punto T, y el segmento secante AC, secante en el punto B. Y dicho teorema nos dice que la medida del segmento tangente, en este caso AT que mide X, elevado al cuadrado, es igual al producto de la medida del segmento exterior, que en este caso es AB que mide A, por la medida del segmento AB, que en este caso mide B. A continuación pasamos al tercer teorema, al teorema de la secante. Y como podemos observar en la figura, tenemos una circunferencia. Y a partir del vértice C se han trazado dos segmentos secantes. El segmento CA, secante en el punto B, y el segmento CE, secante en el punto D. Y este teorema nos dice que el producto del segmento exterior CB, que mide A, por el segmento total CA, que mide B, es igual al producto del segmento exterior CD, que mide N, por el segmento total CE, que mide M. A continuación pasaremos a estudiar dos casos especiales, y la figura nos muestra dos circunferencias tangentes en el punto C. La circunferencia grande de radio R mayúscula y la circunferencia pequeña de radio R. Además, a dichas circunferencias se les ha trazado un mismo segmento tangente en el punto A para la circunferencia grande y tangente en el punto B para la circunferencia pequeña. Entonces, este teorema nos dice que la medida de la longitud de los puntos tangentes A, B, que en este caso mide X, será igual al producto de 2 por la raíz cuadrada del producto
del radio de la circunferencia grande por el radio de la circunferencia pequeña. A continuación pasamos al caso B. Y como podemos observar en la figura, aquí tenemos dos circunferencias secantes, en el punto D y en el punto Q. Y además se ha trazado un mismo segmento que es tangente a dichas circunferencias. Tangente en el punto A para la circunferencia grande y tangente en el punto B para la circunferencia pequeña. Y el teorema nos dice que la medida de la distancia de dichos puntos tangentes AB, que es X, será igual a la raíz cuadrada del producto de 2 por el radio del círculo grande, que es R mayúscula, por el radio del círculo pequeño, que es R minúscula. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a demostrar el teorema de Pitágoras, para lo cual vamos a utilizar el método chino. Y como podemos observar en la figura, tenemos el cuadrado ABCD, en el cual se ha inscrito el cuadrado PQRS, de tal manera que se han formado 4 triángulos rectángulos congruentes. El triángulo rectángulo PAS será congruente al triángulo rectángulo PBQ y a su vez será congruente con el triángulo rectángulo QCR y además será congruente con el triángulo rectángulo RDS. Y como podemos observar, estos dos triángulos rectángulos tienen los mismos ángulos agudos internos y además cuentan con la misma hipotenusa, PS para la primera, que mide C, y SR para el segundo, que también mide C. Entonces serán congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Y como podemos observar, hemos obtenido el lado del cuadrado ABCD, que sería la suma de A más B, A más B, A más B, A más B. Entonces sus 4 lados serán iguales a A más B. Para demostrar este teorema tenemos que utilizar la composición de áreas. ¿Eso qué significa? Que el área del cuadrado ABCD será igual a la suma del cuadrado inscrito PQRS más la suma de los 4 triángulos rectángulos congruentes. Entonces, planteando la igualdad de áreas, diremos lo siguiente: que el área del cuadrado PQRS inscrito más 4 veces el área de uno de los triángulos rectángulos congruentes será igual al área del cuadrado grande, del cuadrado ABCD. Reemplazando los valores de dichas áreas, diremos lo siguiente: que el área del cuadrado inscrito PQRS, cuyo lado es C, será el lado elevado al cuadrado. En este caso sería C al cuadrado, más 4 veces el área de uno de los triángulos rectángulos congruentes. Nosotros sabemos que el área de este triángulo rectángulo se calcula como la base, que mide A, por la altura, que mide B, todo sobre 2. Y eso será igual al área del cuadrado grande ABCD, y nosotros sabemos que el cuadrado ABCD tiene como lado A más B, entonces sería el lado elevado al cuadrado, A más B elevado al cuadrado. Desarrollando la igualdad diremos lo siguiente: C al cuadrado más, aquí podemos realizar las simplificaciones, mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2, entonces me quedaría 2 veces A por B, y eso es igual, y como podemos observar, acá tenemos un binomio suma elevado al cuadrado, y nosotros sabemos que el desarrollo de ese binomio suma elevado al cuadrado es el siguiente: es el primer término elevado al cuadrado, en este caso sería A al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término, 2A por B, y más el segundo término elevado al cuadrado, entonces sería B al cuadrado. Como podemos observar en la ecuación, el término 2A por B se repite en los dos miembros y además tienen el mismo signo, entonces estos se podrán cancelar. Entonces, cancelando esos términos, nos estaría quedando en el primer miembro
C al cuadrado sería igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Y de esta manera obtenemos la ecuación del teorema de Pitágoras. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 1. Y este nos dice hallar el radio de la semicircunferencia si el segmento AT es igual a 4 y el segmento BC es igual a 6. Y como podemos observar, nos están dando el triángulo rectángulo ACB y la semicircunferencia del centro O. Y además podemos ver que la semicircunferencia es tangente a la hipotenusa AB en el punto T y además es tangente al cateto BC en el punto C. El primer paso a seguir sería trasladar los datos a la figura. Y nos están pidiendo hallar el radio de la semicircunferencia. Y como nosotros podemos observar, el radio de la circunferencia es el segmento OC. Entonces le ponemos R. Muy bien. También nos están diciendo que el segmento AT es igual a 4. Entonces al segmento AT le colocamos la medida 4. Además nos están diciendo que el cateto BC es igual a 6, entonces al cateto BC le colocamos 6. Muy bien. Aquí podemos aplicar una propiedad de la circunferencia, aquella que dice que a partir de un punto exterior a la circunferencia, si nosotros trazamos segmentos tangentes a la circunferencia, como en este caso el segmento BT y el segmento BC, la medida de dichos segmentos serán iguales. Entonces, como nosotros sabemos que el segmento tangente BC mide 6, entonces el segmento tangente BT también medirá 6. Muy bien. Entonces, hemos obtenido que la hipotenusa AB del triángulo rectángulo mide 10 y el cateto BC mide 6. Entonces, podríamos hallar el segundo cateto, el cateto AC, para lo cual aplicaríamos el primer teorema del triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras. Pero aquí no va a ser necesario, porque dicho triángulo rectángulo es un triángulo pitagórico. Si nosotros decimos que el cateto BC, que mide 6, es como 3K, y la hipotenusa AB, que mide 10, es como 5K, entonces fácilmente nos damos cuenta, en este caso, que el valor de K tendría que ser 2, para que 2 por 3 me dé 6, y de igual manera para la hipotenusa, si el valor de K mide 2, entonces sería 2 por 5 es 10, y esa es la medida de la hipotenusa. Entonces se cumplirá que el otro cateto será de la forma 4K, y 4 por 2 es 8. Eso significa que el cateto AC mide 8. Pero como nosotros sabemos que el segmento OC mide R, entonces el segmento AO sería lo que le falta R para hacer 8. Y eso sería 8 menos R. Muy bien. A continuación vamos a trazar el radio de la semicircunferencia hacia el punto de tangencia, que es el punto T. Entonces, trazando dicho radio, en este caso se cumplirá por propiedad que el ángulo formado entre el radio y el segmento tangente AB en el punto T será de 90 grados, es decir, formarán un ángulo recto. Además, sabemos que TO es el radio de la semicircunferencia. Y como podemos observar, hemos obtenido el triángulo rectángulo ATO. Entonces, aquí podríamos aplicar el primer teorema de los triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras, aquel que dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Entonces, la hipotenusa AO, que mide 8 menos R,
elevado al cuadrado será igual a la suma de catetos elevado al cuadrado. En este caso, el cateto R elevado al cuadrado más el cateto AT, que mide 4, elevado al cuadrado. Resolviendo la ecuación, podemos observar que en el primer miembro tenemos un binomio de diferencia elevado al cuadrado. Y el desarrollo de dicho binomio es el siguiente. El primer término elevado al cuadrado, en este caso sería 8 al cuadrado, y eso me da 64, menos el doble producto del primer término por el segundo término, y eso me da 2 por 8, 16R, más el segundo término elevado al cuadrado, en este caso sería R al cuadrado. Y eso es igual a R al cuadrado más 4 al cuadrado, eso me da 16. Muy bien. Como podemos observar, el término R al cuadrado se repite en los dos miembros y ambos tienen el mismo signo positivo, entonces se eliminarán. El menos 16R que está restando en el primer miembro pasará al segundo miembro con signo positivo, entonces nos quedará 16R. Entonces, el 16 que está sumando en el segundo miembro pasará a restar al primer miembro. Y 64 menos 16, eso me da 48. Finalmente diremos que R es igual el 16 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro. Y 48 entre 16, eso me da 3. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 2. Y él nos dice hallar el segmento AP si el radio del semicírculo mide 8 y el segmento HB es igual a 4. Y como podemos observar de la figura, nos están dando el semicírculo de centro O y de diámetro AB. Entonces, el primer paso a seguir sería trasladar los datos a la figura. Y como nos están pidiendo hallar el segmento AP, entonces a dicho segmento lo llamaremos X. Además, nos están diciendo que el radio del semicírculo mide 8. Entonces, nosotros sabemos que el segmento AO es el radio del semicírculo. Entonces, medirá 8. De igual manera, el segmento OB también será el radio del semicírculo. Debería medir 8. Pero como nos están diciendo que el segmento HB mide 4, este segmento HB mide 4, entonces el segmento OH sería lo que le falta 4 para hacer 8. Entonces también medirá 4. Muy bien. Aquí vamos a hacer un trazo auxiliar. Vamos a unir el punto P con el punto B. Entonces, trazando ese segmento, hemos conseguido la siguiente propiedad, aquella propiedad de circunferencia que dice que si nosotros trazamos dos segmentos a partir de un punto de la circunferencia, en este caso a partir del punto P a los extremos del diámetro, en este caso sería PA y PB, dichos segmentos formarán un ángulo de 90 grados, es decir, formarán un ángulo recto. Muy bien. Entonces, de esta manera hemos conseguido el triángulo rectángulo APB. Entonces, aquí podríamos aplicar el tercer teorema de los triángulos rectángulos, aquel que dice que la medida de uno de los catetos elevado al cuadrado será igual al producto de la medida del segmento proyección de dicho cateto
por la medida de la hipotenusa. Entonces, planteando la ecuación, diremos lo siguiente. Para nuestro caso, sería el cateto AP que mide X elevado al cuadrado, y eso será igual a la medida de su segmento proyectado. En este caso sería el segmento H, que mide 8 más 4, 12, multiplicado por la medida de la hipotenusa. En este caso es el segmento AB, que mide 8 más 8, 16. Muy bien. Entonces, esto es igual. Nosotros sabemos que 12 es el producto de 3 por 4. Y esto está multiplicado por 16. Y como podemos darnos cuenta, el 4 y el 16 son cuadrados perfectos. Entonces diremos que x cuadrado será igual, realizando la multiplicación de los cuadrados perfectos, 4 por 16, eso me da 64, y lo acompañamos por el 3. Muy bien. Para despejar x, sacaremos raíz cuadrada miembro a miembro. Y raíz cuadrada de x cuadrado, eso me da x. Y eso es igual a la raíz cuadrada del producto 64 por 3. Y raíz cuadrada de 64 es 8 multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 3. Y este nos dice hallar el radio de la circunferencia escrita en el rombo ABCD si sus diagonales miden 30 y 40. Entonces nos están diciendo que el cuadrilátero ABCD es un rombo. Y nosotros sabemos por la propiedad del rombo que sus 4 lados son iguales y además sus lados opuestos son paralelos. El primer paso a seguir sería trazar las diagonales de dicho rombo. Entonces, trazando dichas diagonales, y como podemos observar, la intersección de dichas diagonales se realiza en el punto O, en el centro de la circunferencia inscrita. Y además se cumple por la propiedad de rombo que dichas diagonales formarán un ángulo de 90 grados. Entonces el ángulo que forman dichas diagonales es ángulo recto. Además se cumple que dichas diagonales se interceptan en su punto medio. Eso significa que esta diagonal menor habrá sido dividido en dos segmentos iguales. En el segmento BO, que le pongo bolita, será igual al segmento OD, que también le pongo bolita. De igual manera, para la diagonal mayor AC, esta ha sido dividido en dos segmentos iguales. El segmento AO, que le voy a poner una línea, será igual al segmento OC, que también le voy a poner una línea. Muy bien. El paso siguiente sería trasladar los datos a la figura. Y como nos están pidiendo hallar el radio de la circunferencia, nosotros vamos a trazar el radio de la circunferencia inscrita hacia el punto de tangencia de uno de los lados del rombo. Entonces vamos a trazar el radio OT. Entonces este sería el punto de tangencia. Y nosotros sabemos por la propiedad del segmento tangente a una circunferencia que el ángulo que forma el radio trazado al segmento tangente en su punto de tangencia formarán 90 grados. Entonces diremos que este sería un ángulo recto. Muy bien. Entonces hemos dicho que el segmento T vendría a ser el radio. Además nos están diciendo de dato
que las diagonales miden 30 y 40. Eso significa que la diagonal menor BD medirá 30, entonces el segmento BO medirá la mitad de 30. Esto significa que dicho segmento mide 15. Además, la diagonal mayor medirá 40 y la diagonal mayor es el segmento AC. Entonces diremos que el segmento OC es la mitad de la diagonal. Por tal motivo, medirá 20. Muy bien. Entonces, como observamos, aquí podríamos aplicar la quinta propiedad del teorema de triángulo rectángulo. Aquella que dice que la inversa de la medida de la altura elevado al cuadrado será igual a la suma de las inversas de los catetos elevado al cuadrado. Entonces, aplicándolo para nuestro caso, para el triángulo rectángulo BOC, diremos que la altura en este caso es el segmento OT que mide R. Entonces sería la inversa de la medida de la altura OT que mide R elevado al cuadrado será igual a la inversa de uno de los catetos, en este caso 15, elevado al cuadrado, más la inversa del otro cateto, que en este caso es 20, elevado al cuadrado. Desarrollando la expresión diremos lo siguiente. Aquí tenemos una suma de fracciones. Entonces, como son heterogéneas, realizamos el producto en cruz. Y 20 al cuadrado por 1, eso me da 20 al cuadrado. Y nosotros sabemos que 20 al cuadrado es 400 más 15 al cuadrado por 1, eso me da 15 al cuadrado. Y nosotros sabemos que 15 al cuadrado es 225. Colocamos 225, todo sobre el producto de denominadores. Entonces, en el denominador queda 15 al cuadrado por 20 al cuadrado. Muy bien, entonces diremos que 1 entre el radio elevado al cuadrado será igual. En el numerador tenemos que 400 más 225, eso me da 625, sobre el producto de 15 al cuadrado por 20 al cuadrado. Muy bien. El paso siguiente sería sacar raíz cuadrada miembro a miembro. Entonces iremos sacando raíz cuadrada a 1 entre r cuadrado, eso me da 1 entre r. Ya que la raíz cuadrada se reparte tanto al numerador como al denominador. Y raíz cuadrada de 1 es 1 y raíz cuadrada de r cuadrado es r. Y esto es igual. Lo mismo aplicamos para el segundo miembro. Raíz cuadrada de 625 y raíz cuadrada de 625, eso me da 25. Entre la raíz cuadrada del denominador. Pero como acá tenemos un producto, sería la raíz cuadrada del primer factor de 15 al cuadrado, y eso me da 15 por la raíz cuadrada del segundo factor. Y raíz cuadrada de 20 al cuadrado, eso me da 20. Muy bien. Realizando las simplificaciones respectivas, diremos que quinta de 25 es 5 y quinta de 15 es 3. Continuamos con la simplificación. Quinta de 5 es 1 y quinta de 20 es 4. Entonces, estaríamos obteniendo que 1 entre r es igual, en el numerador nos queda 1, entre, en el denominador nos queda el producto de 3 por 4 y eso me da 12. Finalmente diremos lo siguiente. Realizando la transposición de términos,
12 por 1, eso me da 12. Y eso es igual, de igual manera, como el R está dividiendo en el primer miembro, pasará a multiplicar al segundo miembro. Y R por 1, eso me da R. Entonces diremos que R será igual a 12. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 4. Y este nos dice hallar el radio de la circunferencia si el lado del cuadrado ABCD mide 2 y el segmento TD es igual a 6. Entonces, como observamos en la figura, el cuadrilátero ABCD es un cuadrado, un polígono regular que tendrá sus 4 lados iguales y además sus 4 ángulos interiores son rectos iguales a 90 grados. Y también contamos con la circunferencia cuyo centro es O y además es tangente a esta línea horizontal en el punto T. El primer paso a seguir sería trasladar los datos a la figura. Y como nos están pidiendo hallar el radio de la circunferencia, sería conveniente trazar el radio. Entonces, trazando dicho radio, primero trazaríamos el radio desde el centro de la circunferencia al vértice B del cuadrado. Entonces sería el radio OB, que en este caso lo vamos a llamar R minúscula. También conviene trazar el radio hacia el punto de tangencia. El radio OT. Muy bien. Y aquí vamos a aplicar aquella propiedad de línea tangente a una circunferencia. Y dice lo siguiente, que el radio trazado a dicha línea tangente en el punto T de tangencia formará 90 grados. Entonces, este ángulo será ángulo recto de 90 grados. Muy bien. Además, conviene ahora realizar un trazo auxiliar. Convendría prolongar el lado BC del cuadrado hasta intersectar al radio OT. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Obtenemos el segmento BP. Muy bien. Esta línea PB será perpendicular al radio OT. Entonces diremos que acá formarán un ángulo de 90 grados. Muy bien. A continuación procederemos a trasladar los datos a la figura. Y nos están diciendo que el lado del cuadrado mide 2. Eso significa que el lado AB mide 2, el lado BC mide 2, el lado CD mide 2 y el lado AD mide 2. Muy bien. Y como podemos observar en la figura, si el lado del cuadrado AB mide 2, entonces el segmento PT también medirá 2. Muy bien. Pero como nosotros sabemos que el segmento OT mide R, el radio de la circunferencia, entonces el segmento OP medirá lo que le falta 2 para hacer R. Y eso es R menos 2. Muy bien. Además nos están diciendo de dato que el segmento TD es igual a 6. El segmento TD de aquí hasta aquí vale 6. Pero como nosotros sabemos que este segmento AD mide 2, entonces el segmento TA valdrá lo que le falta 2 para hacer 6. Y eso es 4. También podemos decir que el segmento TA será igual al segmento PB. Entonces el segmento PD medirá 4. Muy bien. ¿Por qué? Porque se ha formado un rectángulo, el rectángulo TPBA. Y nosotros sabemos que los lados paralelos son iguales. Muy bien. Aquí podríamos aplicar el primer teorema del triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, para el triángulo rectángulo BPO. Entonces, planteando la ecuación, diremos lo siguiente, que la hipotenusa OB, que mide R, elevado al cuadrado,
será igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Aquí tenemos el cateto r menos 2, entonces colocamos r menos 2 elevado al cuadrado más el otro cateto, que en este caso es PB, que mide 4, elevado al cuadrado. Desarrollando la expresión diremos lo siguiente: r al cuadrado es igual, y acá tenemos un binomio de diferencia elevado al cuadrado. Y el desarrollo de ese binomio de diferencia es el siguiente: es el primer término elevado al cuadrado, en este caso sería r al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo término, y 2 por 2 es 4 por r, y más el segundo término elevado al cuadrado, 2 al cuadrado, eso me da 4, más 4 elevado al cuadrado, y eso me da 16. Realizando la transposición de términos, podemos observar que el r al cuadrado se repite en ambos miembros y tienen el mismo signo positivo. Entonces, esos dos términos se cancelan. Muy bien. Además decimos que el 4r, que está con signo negativo, en el segundo miembro pasará al primer miembro con signo positivo. Entonces diremos que 4r es igual, reduciendo términos numéricos, 4 más 16, eso me da 20. Finalmente diremos, despejando r, que r es igual, el 4 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro, y 20 entre 4, eso me da 5. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 5, y este nos dice hallar el segmento PB si el segmento AP es igual a 2, el segmento BQ es igual a 5, el segmento AT es igual al segmento TC y el segmento QC es igual al segmento PB. Entonces, como podemos observar en la figura, tenemos el triángulo ABC y se ha trazado la circunferencia que pasa por el vértice B y además intersecta al lado AB en el punto P, es tangente al lado AC en el punto T y además intersecta al lado BC en el punto Q. Y como podemos observar, es el caso de relaciones métricas en la circunferencia. Aquí vamos a aplicar dos veces el teorema de la tangente. Primero, para el segmento tangente AT y el segmento secante AB. Y luego para el segmento tangente TC y el segmento secante CB. Entonces el primer paso a seguir sería trasladar los datos a la figura. Como nos están pidiendo hallar el segmento PB, entonces a dicho segmento PB lo llamamos X. Muy bien. Además nos están diciendo que el segmento AP es igual a 2, entonces colocamos en AP 2. Nos están diciendo también que el segmento BQ es igual a 5, entonces el segmento BQ mide 5. También nos están diciendo que el segmento AT es igual al segmento TC, entonces el segmento AT, si yo le coloco una bolita, será igual al segmento TC, que también llevará una bolita. Muy bien. Además, si yo digo que el segmento AT mide A, entonces el segmento TC también medirá A. Muy bien. Y finalmente nos están diciendo que el segmento QC es igual al segmento PB. Entonces el segmento QC será igual al segmento PB. Pero como el segmento PB mide X, entonces este segmento QC también medirá X. Muy bien. A continuación pasaremos a aplicar el teorema de la tangente para la tangente AT
Entonces, planteando la ecuación, diremos lo siguiente: que la medida del segmento tangente AT, que es A elevado al cuadrado, será igual a la medida del segmento exterior a la circunferencia, el segmento AP, que mide 2, por la medida del segmento secante, del segmento AB. Y esa medida es 2 más X. Entonces, colocamos 2 más X. Muy bien. Además, lo aplicamos para el otro segmento tangente a la circunferencia. Y decimos lo siguiente: que la medida del segmento tangente TC, que mide A, elevado al cuadrado, es igual al producto de la medida del segmento exterior a la circunferencia. En este caso sería el segmento QC, que mide X, por el segmento secante a dicha circunferencia, que es el segmento CB, que mide 5 más X. Entonces colocamos por 5 más X. Muy bien. Como podemos observar, los primeros miembros de las dos ecuaciones son iguales. Entonces, esto significa que los segundos miembros también tendrán que ser iguales. Entonces, planteando la igualdad, diremos que el segundo miembro de la primera ecuación, 2 por 2 más X, tendrá que ser igual al segundo miembro de la segunda ecuación, que es X por 5 más X. Muy bien. Realizando la ley distributiva en ambos miembros, entonces diremos que 2 por 2, eso me da 4, que 2 por más X, eso me da más 2X, y eso es igual, de igual manera, aplicando la ley distributiva en el segundo miembro, diremos lo siguiente: que X por 5, eso me da 5X, y X por más X, eso me da más X al cuadrado. Muy bien. Como podemos observar, hemos obtenido un término cuadrático. Entonces sería conveniente pasar todos los términos al segundo miembro. Entonces, dejando el 0 en el primer miembro, diremos lo siguiente: 0 es igual X al cuadrado, ordenando el trinomio, y 5X menos 2X, eso me da más 3X. Muy bien. Y el 4, que tiene signo positivo, pasará al segundo miembro con signo negativo, menos 4. Muy bien. Para factorizar dicho trinomio, vamos a aplicar el método del aspa simple. Entonces diremos que X cuadrado se descompone como el producto de X por X, y buscamos dos números cuyo producto nos dé menos 4 y cuya suma nos dé más 3, el coeficiente del término central, y esos números son el 4 y el menos 1. Si nosotros multiplicamos 4 por menos 1, eso me da menos 4, y si nosotros sumamos 4 más menos 1, eso nos da más 3, el coeficiente del término central. Entonces los factores formados se tomarán de manera horizontal. Entonces diremos que 0 es igual al producto del factor X más 4 por el producto del factor X menos 1. Muy bien. Entonces, para que dicha ecuación sea igual a 0, se debe cumplir que el factor X más 4 será igual a 0, o el factor X menos 1 será igual a 0. Entonces, planteando dichas ecuaciones, igualando el factor X más 4 igual a 0,
y despejando x obtenemos que x es igual a menos 4. O de la misma manera, igualando a 0 el factor x menos 1 y despejando x obtenemos que x es igual a 1. Muy bien. Como nosotros sabemos que la medida de los segmentos no puede ser una cantidad negativa, entonces este valor se descarta. Entonces diremos que el valor de x será igual a 1 y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 6 y este nos dice hallar el segmento BC si A es punto de tangencia, el segmento CD es igual a 3 y el segmento DE es igual a 2 veces el segmento CD. Y como podemos observar en la figura, tenemos dos circunferencias tangentes en el punto A. Además, tenemos el segmento AB que es tangente a las dos circunferencias y además tenemos el segmento trazado BE que será tangente a la circunferencia pequeña en el punto D y además intercepta a la circunferencia grande en el punto C. Entonces, el primer paso a seguir sería trasladar los datos a la figura. Y como nos están pidiendo hallar BC, entonces a este segmento BC lo voy a llamar X. Además nos están diciendo que el segmento CD es igual a 3, entonces el segmento CD mide 3. Además nos están diciendo que el segmento DE es igual al doble del segmento CD, entonces el segmento DE es el doble del segmento CD, pero como CD mide 3, el doble de 3 sería 6, entonces el segmento DE medirá 6. Muy bien. Aquí se cumple una propiedad, es la siguiente, que si nosotros trazamos a partir de un punto exterior B dos tangentes a la circunferencia pequeña, en este caso la tangente BA y la tangente BD, se cumple que la medida de dichas tangentes son iguales. Eso significa que la medida de la tangente BD, que mide x más 3, será igual a la medida del segmento tangente BA, que también tendrá que medir x más 3. Muy bien. Y como podemos observar, estamos en el caso de relaciones métricas en la circunferencia, en la aplicación del teorema de la tangente para la circunferencia grande, porque contamos con el segmento tangente AB a la circunferencia grande y además contamos con el segmento secante BE a dicha circunferencia. Entonces, planteando la ecuación de dicho teorema, este nos dice que la medida del segmento tangente AB elevado al cuadrado, en este caso sería x más 3 elevado al cuadrado, es igual al producto de la medida del segmento exterior BC, que mide x, por la medida del segmento secante BE, y eso mide 6 más 3 es 9 y 9 más x, eso me da 9 más x. Muy bien. Desarrollando la expresión diremos lo siguiente. Como tenemos en el primer miembro un binomio elevado al cuadrado, nosotros sabemos que el desarrollo de ese binomio es el siguiente. El primer término elevado al cuadrado, en este caso sería x al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término, eso sería 2 por 3, 6, 6x, más el segundo término elevado al cuadrado, y 3 al cuadrado, eso me da 9. Y esto es igual, en el segundo miembro aplicamos la ley distributiva, y x por más 9, eso me da 9x
Y x por más x, eso me da más x al cuadrado. Muy bien. Como podemos observar, el término x al cuadrado se repite en ambos miembros con el mismo signo. Entonces, estos se podrán eliminar. Entonces, eliminando el término cuadrático x al cuadrado, nos quedaría lo siguiente. El 9x por ser mayor se queda en el segundo miembro y el 6x por ser menor pasará a restar al segundo miembro. Entonces diremos 9x menos 6x, eso me da 3x y en el segundo miembro se quedaría el 9. Finalmente, despejando x, diremos lo siguiente, que x es igual, el 3 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro, y 9 entre 3, eso me da 3. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, va a haber un segundo video de este tema de relaciones métricas en un triángulo rectángulo, en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles aplicando los 5 teoremas de un triángulo rectángulo, y además veremos las relaciones métricas aplicados a una circunferencia. Y también veremos los dos casos ya estudiados. Entonces, jóvenes, no se olviden, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.